Hola chicos, buenos días. Bienvenidos a nuestra sesión de hoy en la materia de historia. Hoy es martes 5 de mayo, se conmemora el Día de la Batalla de Puebla, es un día importante para nosotros. Me gustaría mencionártelo para que no pase desapercibido el día. Y bueno, vamos a iniciar. Estos son los materiales con los que vamos a trabajar en esta ocasión. Bueno, y el tema que vamos a ver el día de hoy se llama la cultura y los medios de comunicación. Por cultura, entiéndase que vamos a hablar sobre literatura, pintura, cine, y por medios de comunicación, radio, televisión y el deporte. Como cultura también es deporte. El aprendizaje esperado en nuestra sesión de hoy es que reconozcas los cambios de la cultura y la importancia de la participación de México en ciertos eventos deportivos, ¿sí? Como te dije, vamos a ir hablando de algún aspecto, de un aspecto por aspecto. Necesito que prestes mucha atención porque este es un tema bastante amplio pero rico, ¿vale? Trataré de ser como lo más breve posible. Bueno, dentro de los pintores, eh, recuerda que algo bien importante antes de iniciar es que recuerda que estamos hablando de después de la época de la revolución, finalizando la época de la revolución, que hubo este auge en la cultura de México, ¿sale? Vamos a hablar entonces de las personas importantes, escritores, pintores, escultores que existieron en esa época, así como lo que sucedía con los medios de comunicación durante finales de la revolución, ¿ok? Bueno, de los principales pintores que, que tuvieron en aquella época fue Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Eh, Ellos definitivamente fueron influenciados por la cultura popular mexicana y el arte europeo, gracias a que ellos pintaron durante esa época de nuestra historia el valor de la historia nacional sobre la revolución tuvo mucho auge, tuvo mucho conocimiento a nivel mundial, ¿sí? También porque no nada más pintaban sobre escenas de la revolución, sino también sobre la vida de los campesinos e indígenas, entre muchos otros temas. Y si tú ves, recuerda cuando hubo la, el, este, el Museo Frey en preescolar, nos expusieron tanto a Frida Kahlo como a Diego Rivera, y todos sus cuadros son muy coloridos, nosotros mexicanos decimos folclóricos porque muestra el folclor, todo lo que es la identidad de México, los colores, la ropa, la vestimenta, ¿sí? Las trenzas en la cabeza, las flores en las mujeres, ¿sí? Los rebozos, toda esa ropa o esa vestimenta que utilizaban nuestros antepasados en la época de la Revolución. Bueno, y como músicos, fuimos un país muy rico también en cuanto a esta parte de la cultura, porque contamos con músicos como Manuel Ponce, Candelario Bizar, Carlos Chávez y Silvestre Revueltas, ya que realizaron grandes composiciones con las que trataron de expresar la realidad nacional. Recuerda que también otra gran muestra de esta parte musical en nuestra cultura fue, o es más bien, el himno nacional mexicano. ¿Sí? También recuerda que fue escrito, el himno fue escrito durante la Revolución. Bueno, y como escritores, la novela de la Revolución, donde destacaron los autores como a esta época inmediatamente
al finalizar la revolución, se le llamó la novela de la revolución. Es como si dijéramos los años maravillosos, ¿no? A una etapa de la vida en México. Aquí, en esta etapa, se llamaba la novela de la revolución, se les dio a conocer como ese nombre entre los escritores. Y bueno, los principales fueron Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán, Francisco Urquizo y Rafael Muñoz. ¿Sale? Acá te he puesto algunos de las portadas de sus libros, como La sombra del caudillo, y date cuenta que es una persona, un militar, ¿no? Los de abajo, donde se ve también a un militar yendo en un caballo y algunos campesinos, pues prácticamente rogando por algo, ¿no? En el piso. Y México Insurgente, en donde también en el fondo se ve a personajes de la revolución, ¿no? A personas que iban y defendían nuestros derechos. Entonces recuerda que estos ejemplares o estos autores realizaron estos libros y hablaron pues básicamente sobre lo que ocurría en México en aquel entonces. Ok, nosotros también fuimos motivo de reflexión y análisis de filósofos como Samuel Ramos y escritores como Octavio Paz, autor del Laberinto de la Soledad, en el que hizo un análisis de la historia, identidad y cultura de los mexicanos. Fíjense que una de las grandes ventajas de que tuviéramos tan buenos escritores en aquella época y que se interesaran por hablar sobre la historia de México y lo que está ocurriendo en ese entonces, porque piensa, pudieron haber sido escritores de poesía y hablar únicamente de poesía, y no hablar sobre la parte histórica, sobre lo que estaba ocurriendo, cómo se estaban dando las injusticias, de qué manera los mexicanos estábamos intentando salir de ellas. Todo esto ayudó a que ellos escribieran y ayudó aún más a que muchas de las personas que están fuera de México, en otros países, en el mundo, conocieran parte de nuestra historia. ¿Sí? Si tú no tienes el gusto de conocer a una persona que no sea mexicana, y en algún momento tienes esa oportunidad, pregunta cuando lo conozcas, pregunta si no conocen o si saben algo de la historia de nosotros. Y la mayoría de ellos te hablan de la revolución, no de la independencia tanto, sino más bien de la revolución, porque es gracias a estos libros, a de Octavio Paz y a los que te mencioné atrás, eh, que es como se dio a conocer esta parte de lo que está ocurriendo en México en esa época. Bueno, el cine, déjame decirte que se le conoce en esta etapa como a la época de oro del cine mexicano, ¿sí? ¿Por qué? Porque en aquel entonces surgieron eh, muchos actores, muchas personas que hoy por hoy todavía se conocen en nuestro cine. ¿Sí? Que si tú aprendes la televisión, aparecen películas de él y ustedes pueden decir, son películas viejitas, ¿no? Sí, pues, tienen muchos años, estamos hablando al terminar la revolución, al terminar el siglo XIX, ¿no? Y bueno, estos personajes son como, te los menciono, son Mario Moreno, que lo conocemos como Cantinflas, Pedro Infante, María Félix, Pedro Armendáriz. Pedro Armendáriz todavía me tocó conocerlo y que actuara en algunas novelas, estando yo joven, más chica. Dolores del Río, Germán Valdés, que lo conocemos como el Tintán, acá está. Sara García, ¿sí? Joaquín Pardavé y El Santo. ¿Sí? El Santo creo que varios de nosotros lo conocimos y si no, conocimos al Hijo del Santo también. Y recuerda que el Santo, a pesar de ser un luchador, también incursionó en el cine, hizo películas. Bueno, algo que también te quisiera mencionar es que la radio en ese entonces empezó a tener una cierta influencia en la cultura mexicana, porque no nada más servía para informar, como hoy en día que lo utilizamos básicamente para las noticias o escuchar música, sino que también los divertía. Pregúntale a tus papás o a tus abuelitos al principio cuando empezaron a utilizar la radio, ¿para qué la utilizaban?
y te vas a ver que te comentarán que antes existían hasta las radionovelas, no como hoy las conocemos en la televisión que las podemos ver, no, en aquel entonces alguien las narraba, ¿sí? Y así era como ellos se entretenían, y era muy padre esa parte de las radionovelas, ¿sí? También influenció mucho la radio en gustos hacia ciertos diversos productos que se anunciaban. Es decir, fueron los primeros en utilizar, un primer medio de comunicación en utilizar la mercadotecnia que hoy conocemos, ¿no? Y que obviamente los comerciales no eran como los de hoy en día. Obviamente también escuchábamos música en aquel entonces, y uno de los principales tesoros en la música que conocemos se llama Agustín Lara. Recuerdas que la sesión pasada te comentaba, ¿no? Hay una canción que me recuerda mucho a una alumna mía que se llama María Bonita. ¿Sí? Si tienes oportunidad de escucharla, está muy bonita esta canción. Bueno, y como un dato también importante es la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esta fue creada en 1939 por nuestro presidente de aquel entonces, que era Lázaro Cárdenas del Río. ¿Sí? El Instituto Nacional de Antropología e Historia todavía se encuentra actualmente en México, y básicamente nació con la idea de que lo convirtiéramos o se convirtiera en un lugar que preservara y guardara un museo para, para guardar todas estas piezas de nuestro patrimonio nacional, ya sean piezas arqueológicas, antropológicas o de la historia, como armamentos, que si la silla en donde cabalgó Francisco y Madero cuando entró victorioso, o sea, ese tipo de recuerdos sobre nuestras victorias o nuestra historia mexicana están guardadas en este Instituto Nacional. Si tú no has tenido la oportunidad de conocerlo, y en algún momento, ya que pases todo esto, puedes ir a México, te recomiendo que vayas a este instituto. Verás mucha información sobre todo esto de la Revolución Mexicana, obviamente también la independencia de la Revolución, y toda esta parte cultural que ahorita te estoy mencionando. Bueno, también hablando de la televisión, ¿sí? Inició sus transmisiones en 1950, ¿sale? Se volvió un medio que influenció demasiado a nuestra cultura, pues muchos de los proyectos o muchos de las programas que se transmitían servían como medio de unión familiar. Mira, acá se ve un ejemplo en donde está toda una familia sentada viendo la televisión, y tomaban como ejemplo a seguir a los actores, ¿no? Que pasaban en aquellas épocas en esos programas, ¿sí? También no nada más sirvió como medio de unión o para seguir ejemplos, sino también utilizaron o se crearon proyectos como la creación de las telesecundarias, que esas hoy por hoy siguen existiendo. Recuerda que ya lo hemos platicado en el salón, es donde hay un maestro y las clases se muestran por grabaciones en videocassette. ¿Sale? Bueno, y como dato interesante, que es nuestro producto del día de hoy, te quiero comentar que Guillermo González Camarena fue el inventor de la televisión a color, en la cual se encuentra hoy en la mayoría de los hogares de nosotros, ¿verdad? Realizó sus estudios de ingeniería en el Instituto Politécnico Nacional, y en 1963 hizo la primera transmisión con su llamado sistema cromático, lo que le dio gran renombre. Los primeros éxitos internacionales los obtuvo durante la transmisión de los Juegos Olímpicos de 1964. Fue además un gran amante de la cultura mexicana. Compuso algunas canciones, un astrónomo aficionado y un buen conocedor de la historia de nuestro país. Y acá te he puesto su cara y su invento. Esta era la forma en cómo grababan la televisión a color. Bueno, y como parte del producto que te voy a pedir el día de hoy, necesito que en tu libreta de historia, con el encabezado, el aprendizaje esperado, porque recuerda que es tema nuevo, me vas a hacer el siguiente dibujo, ¿sale? Este es el intento de una imagen de televisión a color. Dentro vas a escribirle el dato interesante que te puse acá, y el dibujo de González Camarena, que está de este lado, ¿sale? Una vez terminando, te voy a solicitar que por favor lo envíes por este medio para hacer revisión de tu trabajo.
Y bueno, por mi parte sería todo. Hemos terminado con la clase del día de hoy de la materia de historia. Cuídate mucho. Nos vemos más tarde en la clase de ciencias naturales.